Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estar, por acompañarnos, por el esfuerzo de abrir el corazón y de poder estar dispuestos a escuchar el consejo de la palabra y sobre todo a intentar ponerlo por obra. Yo quisiera que me acompañaran orando desde donde están y que pudiéramos pedirle a Dios sabiduría y entendimiento espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra siempre y en todo lugar, Señor. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, esto hago. Y entonces descubro que el pecado está en mí. Señor, descubrimos que estamos en esa condición, Señor. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero pues gracias damos, Señor, a ti por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque de todas las cosas que tenemos necesidad, tú eres quien nos toma, quien nos lleva. Sabemos, Señor, que nuestro hombre interior se deleita con tu ley, aunque nuestros miembros se rebelan, Señor. Y en nuestra mente, Señor, tenemos luchas, pero lo importante, Señor, es que queremos llevar cautivo, Señor, a nuestro ser interior, a tu obediencia. Gracias damos, Señor, a ti por Jesucristo, Dios nuestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y aunque con la carne de repente, Señor, estamos en lucha, con nuestro hombre interior estamos en el deseo de amarte, de exaltarte, de glorificarte, Señor. Cúmplase en nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un versículo que es un versículo que yo no sé si ustedes lo han leído, pero si no, no hay problema. Aquí se los vamos a mostrar y todo por el mismo precio, ¿verdad? Y es en Santiago capítulo 3, en el verso 1, que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y bueno, este versículo, al momento de que comenzamos a hablar de ello, nos muestra una verdad. Y la verdad es que en medida de que nosotros tenemos más conocimiento, es mayor nuestra responsabilidad. Hemos estado hablando de límites, hemos estado hablando de responsabilidades, y alguien me preguntaba, ¿cuál es el límite de mi responsabilidad? Y la respuesta está allí en Santiago 3:1. El límite de tu responsabilidad es el límite de tu conocimiento. Entre más conocimiento tienes, lo que sucede es que mayor responsabilidad tienes por lo que sabes. Y entonces alguien dirá, no, pues entonces me conviene más la ignorancia. Porque si ignoro las cosas, entonces no peco. El asunto es que ya desde el momento en el que tú sabes que lo que sabes te vuelve responsable, entonces ya entraste en una situación de conflicto, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? Dice Santiago 4:17, y ahorita lo mostramos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ya desde el momento en el que yo entiendo que lo que estoy haciendo no es correcto, ya desde ese momento entonces ya soy responsable porque entiendo entonces que no debería de hacerlo. Y esa es una, si ustedes me lo quieren decir así, pues es una trampa retórica tremenda de parte de Dios, ¿sí? Entonces, yo no lo sé, pero viene la revelación. En el momento en que tengo revelación, entonces soy responsable. Y al ser responsable, entonces ya no tengo excusa. Y podría decir, entonces,
es que hay cosas que Dios no nos ha revelado, hay cosas que Dios no nos ha dicho, y pues a causa de ello, entonces, pues es que no puedo yo, pues decir nada de estas cosas, no puedo simplemente evadirme, y entonces dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detener con injusticia la verdad es tratar de tapar el sol con un dedo, es tratar de engañarnos a nosotros mismos, es tratar de querernos convencer de nuestras propias falsedades, de nuestros propios equívocos. Y dice el verso 19, y noten ustedes esto, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Dios nos manifiesta las cosas? Pues Dios nos las manifiesta revelándonos. Y la revelación entonces es una comprensión de la verdad. La revelación entonces es un asunto bien sutil, pero bien poderoso. ¿Cómo sé yo que algo no es correcto? Porque cuando me lo hacen a mí, no me gusta. Y entonces, mientras yo se lo hago a los demás, estoy muy feliz. ¿Sí? Pero cuando alguien de repente se atreve a hacerme las mismas cosas, entonces yo me molesto, ¿sí? Y me victimizo. Y entonces hay gente que es muy buena para escarnecer a los demás, pero no aguanta nadita que tú le digas algo, ¿sí? Y el que se lleva se aguanta. Hay gente que es muy buena para agarrar las cosas de otros, pero el día que le agarras lo propio, no aguanta. Hay gente que es muy buena para ofender a las mujeres de otra familia, pero el día que tú hablas de alguna de las mujeres que para él son importantes, no aguanta. Entonces, eso se llama revelación, ¿sí? Porque nos está mostrando a través de sus propias actitudes que las cosas que él hace y que es muy feliz cuando las hace, no tolera que se las hagan a él. Entonces, revelación genera compromiso. Revelación genera una situación en donde nosotros delante de Dios, insisto, no tenemos excusa, no tenemos forma de decir que no podemos, bueno, que no podemos, excusarnos, evadir desde lo que Dios ha hecho. En Juan capítulo 15, en el verso 21, el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, les dice, mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y noten ustedes el verso 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa por su pecado, porque yo me rebelé a ellos. Y entonces, hay mucha gente que piensa que deberíamos de estar predicando para que todo el mundo se convierta. Ojo, note la idea, por favor, ¿sí? Antes de que me juzgue. Qué bueno que la gente se convierta. Pero en realidad, el argumento de fondo es que la gente no tenga excusa de parte de Dios. Se llama condición de juicio. Dios no puede juzgar a alguien y ser injusto si la persona no tuvo la revelación de las cosas que eran equívocas en su vida. Entonces, para que una persona pueda ser juzgada en toda justicia, es necesario que la persona le sea mostrado, le sea revelada su condición. Después de eso tomará la decisión, por supuesto.
Pero en el día postrero, cuando cada uno de nosotros estaremos delante de Dios, los libros serán abiertos y nuestras acciones estarán delante, pues se nos caerá la cara de vergüenza de todas las cosas que sabíamos hacer. Bueno, sabíamos que no deberíamos de hacer y las hacíamos, ¿sí? Y aún todos aquellos que dirán, señores, que yo nunca supe. Y si ustedes se acuerdan, hay un pasaje muy importante al respecto en Mateo capítulo 25, cuando está hablando de las ovejas y de los cabritos. Esto se encuentra en Mateo 25 a partir del verso 31 y donde va a poner a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, ¿sí? Y entonces hay una parte donde empieza a partir del verso 41, dice, entonces le dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Noten ustedes el verso 44. Entonces, también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Verso 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron, ¿sí? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y entonces, una vez más, el tema de la responsabilidad. ¿Qué hemos dicho que es la responsabilidad? Es la habilidad para dar la respuesta adecuada a el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Ahora alguien dirá, es que yo no me he comprometido con Dios nunca, ¿sí? Yo he sido ateo, gracias a Dios, desde el primer día. Pues el asunto es que la palabra compromiso implica aquello a lo que estamos de alguna manera obligados. Consciente o inconscientemente, hay un compromiso en cada persona. Por ejemplo, una persona que vive en un cierto país está obligada, comprometida a respetar las leyes, aunque no las conozca. Y la ignorancia no exime de responsabilidad. Estar en el país te compromete, porque las leyes son de carácter general. Sí. Bueno, nada, dice Dulce que está apareciendo y desapareciendo. Yo veo que en realidad se conecta y se desconecta, pero no sé si ya haya logrado vencer este asunto de la cohesión molecular y que ya tenga entonces transformaciones cuánticas. Pero si no, bueno, pues cada vez que te conectes, ok, por problemas de internet, acá te esperamos de regreso. Muy bien. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas situaciones de compromiso, de lo que estamos hablando es que el ser humano, y no solamente el ser humano, dice Salmo 150, lo dice de una manera que es completamente demarcativa, ¿sí? Abarcativa de todo lo que existe. Y dice el Salmo 150 en el verso 6, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Y entonces eso nos da una muestra clara de que todo lo que respira tiene un compromiso. Está comprometido a alabar a Dios. Y entonces, dado que hemos estado en esta introducción, hemos estado tratando de delimitar la responsabilidad que tenemos. El conocimiento es la base de nuestro compromiso. O sea, no es que entre más conozco, más comprometido estoy, no. El conocimiento me permite entender ese compromiso. Y entre más conozco, más obligado estoy
a llevar a cabo aquello que conozco. Entonces, en una congregación como esta, donde queremos que la gente sea cada vez más consciente de lo que conoce, pues eso implicaría que en esta congregación esperaríamos también que la gente sea más comprometida. Y alguien pensará, este pastor ya me quiere manipular. No, el compromiso no es con el pastor. El compromiso es con el Señor Jesús, con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, yo quisiera empezar a hablar de estas cosas no en tercera persona, porque siempre predicamos para el otro, sino en primera persona para los que servimos al Señor. Y dice entonces en Ezequiel capítulo 3, a partir del verso 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Y bueno, si esto fuera el refrigerador, pues yo estaría feliz, no, pero dice, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Ahora, no era un chocorrol, ¿sí? Aunque los chocorroles están enrollados, pero era más bien pergaminos de la palabra. Lo que está diciendo es, cómete la palabra, estudia la palabra, apréndete la palabra, para que tengas más conocimiento de ella y para que te hagas responsable de ella y que la enseñes a otro. ¿De quién está hablando entonces? De un ministro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la obligación del ministro? Comerse el rollo. Entender el rollo, hablar el rollo. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Sí? Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Ojo, le está diciendo, no fuiste enviado a un pueblo de filósofos, no fuiste enviado con los griegos, ¿sí? Había que aprender otra lengua, había que entender los pensamientos de los griegos. No, dice, fuiste enviado a la casa de Israel, un pueblo de borregueros, ¿sí? Un pueblo de gente de campo, ¿sí? Y a esa gente de campo, a esa gente sencilla, entonces, ¿sí? Con ellos vas a ir, no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirían, ¿sí? Ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír. O sea, no te quieren oír a ti porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Necios, con una actitud cerrada, deplorable. Y entonces son un pueblo de lenguaje sencillo y simple, pero no, aún siendo tan sencillo y tan simple, no quieren entender. En el Instituto Bíblico tenía un maestro que nos decía, la palabra no tiene dos letras solamente, N y la O. ¿Cuál de las dos no entiendes? ¿Sí? Dice, y es una palabra, es un monosílabo, ¿sí? Y es la palabra más importante para entender la condición humana. No. Y el ser humano tiene miles de años sobre la faz de la tierra y seguimos sin entender esta simple palabra. No. Y entonces dice el verso 8. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos
y tu frente fuerte contra sus frentes, ¿sí? Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. O sea, te he hecho un cabeza dura para que lo entiendas, ¿sí? O sea, si ellos son cabezones, tú más. Si ellos son tercos, tú más. Si ellos son determinados y perseverantes, tú más. Así que no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Pongan atención o no la pongan. Se congreguen o no se congreguen. ¿Me estoy explicando? Le está diciendo tu responsabilidad, ¿cuál es? Ir y hablar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Decir las cosas, te escuchen o no te escuchen, les guste o no les guste. Tú eres responsable de hablar, ¿sí? Y dice entonces, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban a la una con la otra, y el sonido de las ruedas de delante de ellos, y sonido de un gran estruendo, ¿sí? O sea, la gloria de Dios en el Shekinah estaba allí, ¿sí? Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui tan feliz a hablar con ellos, contento con lo que Dios me estaba poniendo. Fui convencido de la bondad de Dios para con mi vida por haberme hecho ministro del evangelio. ¿Eso es lo que dice? No, dice, me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Dicho de otra manera, me llevó casi de las orejas y empujones para que hiciera lo que tenía que hacer. Sí, yo sé. Cuando hablamos de los ministros, la gente tiene una visión romántica del ministerio. Déjeme decirle que Ezequiel es un profeta tremendo, un hombre de visiones, pero con una honestidad que ya no se usa, que está fuera de moda. Ezequiel está diciendo, yo no quería ir. Estos cabezones me causaban conflicto. En amargura de mi corazón yo estaba yendo y estaba enojado con Dios, ¿sí? Pero la mano del Señor era fuerte sobre mí, ¿sí? A fuerzas tuve que ir, ¿sí? Y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. 7 días sentado y callado viéndolos y Dios viéndolo a él. ¿Sí? Dios le había dicho, ve y diles, y él ya fue, pero ahí está callado y dice, no, Señor, así como Jonás buscando la calabacera para ponerse abajo de la sombra y decir, Señor, son un pueblo difícil, es gente que no escucha, ¿sí? Y entonces, Dios, que siempre es tan bueno, va con Ezequiel, se le para enfrente y le da una ayudadita, un empujoncito para que entienda, ¿sí? Le explica cómo hay que hacer las cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de esta historia que siempre cuento cuando digo que alguien no entiende? Del hombre aquel que tenía el cheque que no lo quería endosar cuando fue al primero de los 2 bancos que había en el ranchito. Y pues el hombre estaba grandote y el cajero estaba flaquito, delgadito,
Si usted quiere menudito, y cuando le decía, ándele señor, endose el cheque para podérselo pagar. Y el otro, no, no quiero, ¿por qué? ¿Por qué? Si es mi cheque, usted me lo tiene que pagar, si ya sabe quién soy yo. No, pues no se lo puedo pagar. Y se va al otro banco y ahí el cajero estaba más grandote y más gritón que él, ¿sí? Y pues ya le dijo, te digo que endoses el cheque. Y el otro, no quiero, pues si ya sabes quién soy, págalo. Le estoy diciendo que endose el cheque. Pues que no quiero. Y saca las manotas así en medio del enrejado que tenía allí, lo agarra en la solapa, la camisa, le da 4 o 5 jalones, le pega en la cara, que el otro medio sangrado y le dice, te estoy diciendo que lo endoses. Y el otro ya lo endosa y dice, ahí está el dinero, ya pues, agarra el dinero y se sale. Y en eso el cajero flaquito estaba en su descanso y lo ve afuera y ya lo ve con el dinero. Y dice, ay señor, le cambiaron el cheque. Sí, me lo cambiaron. ¿Y cómo lo hizo? No, pues lo endosé. ¿Y por qué conmigo no quiso? Pues porque tú no me explicaste bien, ¿sí? Y a veces Dios nos tiene que explicar bien las cosas, ¿sí? Y aquí tenemos entonces, hay gente que dice, Señor, es que yo quisiera que tú me explicaras las cosas. Muy bien, entonces Ezequiel 3:16 y siguientes es para usted, ¿sí? Los ministros, Dios nos explica muchas cosas y la gente dice, ay, ¿cómo sabes? ¿Vieras cómo me explica Dios a veces? ¿Sí? Y entonces le dijo, aconteció que al cabo de los 7 días, acuérdense que él tenía 7 días allí sentado, ¿sí? Dirán los muchachos, friseado, ¿sí? Congelado, ¿sí? Vino palabra de Jehová a mí y me dijo, ¿sí? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. O sea, ya se te olvidó, pero yo te puse por atalaya la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, yo te voy a hablar a ti y tú vas a ir y los vas a amonestar a ellos. Que quede claro la línea de autoridad. Yo hablo contigo y tú hablas con ellos. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Entonces, si yo quiero decirle algo a alguien, te estoy mandando a ti. ¿Y tú qué tienes que hacer, Ezequiel? Tú tienes que ir y le tienes que hablar. Y si no le hablas, el otro de todos modos se va a morir. Sí, pero ahora tú vas a ser culpable y yo te voy a demandar la sangre de tu mano por la muerte del otro. Pero si tú haces lo que te estoy diciendo, si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y yo pusiere tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Era buena gente, se salió del camino, había que regresarlo al camino. Yo te estoy diciendo que tú vayas y no vas. Él se va a morir por haberse salido del principio, de los preceptos, de lo que yo le había dicho, pero yo te voy a hacer responsable a ti. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. De repente Ezequiel se da cuenta de una cosa. Él pensó que cuando Dios lo estaba mandando, los que estaban en riesgo eran los otros. Y de repente Dios viene y le aclara un punto importante. No, mi niño, usted también está en riesgo. Usted no hace lo que tiene que hacer. Aquellos ya, su destino estaba marcado, pero usted, su destino, también está en riesgo. Por irresponsable, por no hacer lo que yo le estoy diciendo que haga, ¿sí? Y si usted no lo hace, ¿sí? Entonces usted y yo nos vamos a arreglar. Y entonces, ya me entendió, y pues acuérdese usted que Ezequiel tenía 7 días que había estado allí, nada más sentado viéndolo, y no había dicho nada.
Y entonces Dios le dice, bueno, ahora vamos a hablar a solas, ¿sí? Usted y yo. Véngase para acá, mi niño. Dice, vino allí de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Quiero hablar contigo a solas. Yo no sé si cuando alguien le dice que quieren hablar a solas a usted le suena romántico, pero cuando Dios dice quiero hablar contigo a solas es, mira, no quiero ni que nadie me interrumpa ni que nadie se meta. Esto es un asunto entre usted y yo. Y como le dijo a Job, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Cíñete como varón tus lomos, y ahora yo te hablaré a ti y tú me vas a contestar. Así que vamos a ver, ¿sí? Es día de corte de caja, hay auditoría y ahorita vamos a hacer cuentas de usted, ¿sí? Y entonces dice, y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. O sea, Dios dijo, bueno, querías verme, ahora vamos a platicar. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, perdón, y enciérrate dentro de tu casa. ¿Sí? Ya lo tiene allí y le dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. O sea, tú no querías ir, pues ahora te van a agarrar, te van a amarrar, ¿sí? Y te van a llevar. No quisiste ir, pues ahora te van a agarrar y vas a estar allí. No querías hablar, pues no hable mi niño, ¿sí? Dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casas rebeldes, ¿eh? Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Entonces, ¿no quiere hablar mi niño? Pues no hable, pues. Mudo se queda. Y ya cuando le hable y usted ya entienda, entonces, pues ahora sí, ya va a querer hablar. Ahora, yo sé que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y todo esto que estoy hablando no es para que usted tenga una visión distinta de Él. Pero yo no sé si usted está consciente de que Dios al que ama, dice la palabra, que lo disciplina. Dios al que toma por hijo, Dios al que ama, ¿sí? Lo disciplina. Y entonces nosotros a veces se nos olvida lo que implica que Dios nos tome por hijos o lo que implica que Dios nos lleve a un asunto de disciplina en el sentido formativo, ¿sí? Porque siempre pensamos nosotros, por el trasfondo que tenemos de esclavitud, siempre pensamos en las cosas desde el punto de vista negativo. Pero Dios lo que quiere es que crezcamos y que maduremos. ¿Qué implica crecer? ¿Qué implica madurar? Pues curiosamente la palabra es hacernos responsables. Madurez implica responsabilidad. Cuando la gente escucha, y yo sé que lo he dicho tantas veces que algún día hasta lo vamos a entender, cuando decimos, sí, hasta que todos crezcamos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura, bueno, del varón perfecto, a la plenitud, ¿sí? La estatura del varón perfecto. ¿Y qué significa eso? ¿Cuántos metros mide el varón perfecto? ¿Sí? 5, 6, es un gigante. No, de lo que está hablando no es de una estatura física, de lo que está hablando es de una estatura en carácter humano, de una estatura en la dimensión humana. ¿Y eso qué, cómo se llama? Eso se llama
responsabilidad. Yo sé que suena muy poco espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra visión de las cosas espirituales es mágica, es de algo que truena los dedos y que sucede maravillosamente, cuando la palabra responsabilidad es de lo más tristemente mundano, de lo más tristemente terrenal, porque hay que levantarse temprano y hacerlo, hay que esforzarse y hacerlo, hay que ir más allá del cansancio y hacerlo, hay que enfrentarse a situaciones que no queremos y hacerlas, ¿sí? Y entonces, cuando Dios nos está diciendo estas cosas, Dios lo que quisiera es que nosotros, primeramente, los ministros, y todo esto lo he estado diciendo por el ministro, fuéramos capaces de asumir esa responsabilidad. El ministerio visto desde la perspectiva de lo que les acabo de explicar es un mal negocio. Por eso Ezequiel dice con amargura. Él estaba viendo a Dios cara a cara, sí, pero Dios me va a llevar a hacer cosas que yo no quiero hacer, porque mi naturaleza humana busca el confort. La gente dice, no se esfuerce tanto, y Dios dice, te estás tardando, criatura, ¿sí? Mientras la gente dice, ponle menos, Dios dice, necesitas hacer más. Ahora, yo sé que suena una doctrina fanática. Bueno, pues sí, pues pregúntele a Dios, ¿sí? El cristianismo no es entonces una cueva a la pereza, al desgano. El cristianismo es un estilo de vida desgastante. Y yo sé que al decir estas cosas muchos dirán, es que estás en el legalismo, hermano. No, les estoy diciendo que hay una cantidad de requisitos tremendamente exigentes para quienes dicen querer servir a Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 1, el apóstol Pablo, hablándole a este discípulo suyo, Timoteo, le va a decir, palabra fiel. Si alguno desea obispado, recuerden ustedes que es episcopos, y la palabra episcopos traducido al latín sería supervisor, ¿sí? En el griego es el que está encima y observa, en el latín es lo mismo, el que está arriba y observa. Entonces, si alguno quiere ser supervisor, quiere estar arriba para poder ver y de alguna manera observar, evaluar a los demás, pues anhela algo bueno. Dice, pero es necesario. Y nos empieza a dar una serie de elementos, y esa serie de elementos son elementos que tienen que ver con conducta y que son complicados y que me queda a mí grande, se los digo humanamente. El saco no me queda, los zapatos esos no me quedan, me nadan. Y Dios dice, pues esfuércese y crezca. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen vidas que son perfectas? Que no haya nada que señalar. Y entonces dice uno, Señor, es que no soy perfecto. Y Dios no dice, bueno, está bien. No, Dios lo que dice es, pues esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que dice el Señor. O sea, Dios, cuando tú estás buscando estar en el nivel de liderazgo, Él no te va a decir, está bien, pues, mira, no me pagues los pesos de a peso, págame pesos de a 50 centavos. No, Él no va a querer ni pesos de 50 centavos, ni kilos de 800 gramos. Él dice, dame medida completa. Esfuércese. Marido de una sola mujer, ¿sí? No ojo alegre, no oído alegre, no dedo alegre, no mano alegre, no. Usted debe de vivir en la melancolía, ¿sí? Nada, ¿sí? De alegría en esas
cosas. Y lo digo en broma, pues, pero en mi rancho hablar de alguien que es de ojo alegre es alguien que se la pasa fisgoneando a los demás, ¿sí? Pero igual que se puede fisgonear con la mirada, pues también se puede fisgonear con el oído y también se puede estar buscando romper los límites de lo correcto. Sobrio. Sobrio significa entonces en control, que no se enajena con las cosas. Sabemos que el tomar te enajena, el drogarte te enajena, pero hay tantas cosas que nos enajenan y perdemos el control sobre nosotros mismos. Prudente, ¿cuántas cosas sabes como ministro? Cállate la boca, nadie más le interesa, te lo dijeron a ti, no es para que tú se lo cuentes a los demás, que todo México se entere, ¿no? Prudente es, tienes que ser una tumba. Estás casado, sí, pero muchas veces mi esposa se los dice y yo se los digo también. Mi esposa no es la pastora, el pastor soy yo. Y hay cosas que si ustedes no se la cuentan a ella, pues ella no tendría por qué saberlas. Decoroso. Y el decoro es no ser exhibicionista, es no ser fetichista. Hospedador, que tenga casa abierta. Y no solamente significa que reciba a gentes en su casa, significa que viva como en una vitrina, con una vida abierta a los demás, que la gente pueda ver realmente quién es. Entonces, muchos ministros viven en la mansión, en la punta del cerro más alto para que la gente no vea cómo viven, ¿no? Hospedador quiere decir que tu casa es una casa de puertas abiertas y la gente puede ver quién eres y cómo estás. Apto para enseñar significa que se ha preparado para enseñar, que ha dedicado el tiempo, que ha estudiado, que no es un improvisado, que ha hecho la tarea, no dado al vino, no dado a los vicios, no pendenciero, no pelionero, no buscabullas, no picapleitos, ¿sí? De mecha corta, no codicioso de ganancias deshonestas. Se puede codiciar o se puede anhelar las ganancias honestas de Dios, sí. O sea, ¿puedo anhelar tener un mejor salario? Sí, por eso estudio y por eso trabajo, para tener una mejor calidad de vida para mi familia. Sí, pero no a causa de quitarle a alguien lo que es suyo. Dice, al contrario de todas estas cosas, amable, y ahí me falta crecer mucho. Apacible, ¿sí? Tranquilo, me falta crecer, ¿sí? No avaro, bueno, ahí la llevamos con esa, ¿sí? Que gobierne bien su casa, bueno, pues hasta donde ustedes me dirán que se ha podido. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, o sea, que sujete, que su familia se mantenga unida, que haya lineamientos, reglas, pero no a causa de golpes, no a causa de amedrentar, sino a causa de convicciones con el Señor. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Si no somos capaces de enseñar por amor a los hijos, menos a los no hijos. Si no somos capaces de sembrar, de pagar un precio por los hijos, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver a la gente de Dios? Pues las vemos o la ven como la oveja, y a la oveja pues no se le tiene cuidado. El día que ya no sirve, la mandas al rastro y la vendes en canal. Sí, pero la gente que se congrega son hijos de Dios. La figura de las ovejas la tomaron muchos como pretexto para abusar de los hijos de Dios. Dice, no un neófito, y un neófito, la palabra neo es nuevo, fito, planta, entonces una plantita nueva, recién plantado, que no tiene raíces, que no tiene la fortaleza, ¿sí? Un neófito es alguien que va empezando, ¿sí? Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, gente probada, gente que ha permanecido, que tiene la perseverancia en el Señor.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Pues sí, entonces la gente se quiere refugiar en la iglesia. Es que yo quiero ser ministro, servir a Dios, sí, pero resulta que es un inútil hacia afuera. No sabe trabajar, no sabe llegar a tiempo, no sabe esforzarse, no sabe obedecer órdenes, ¿sí? Le dices que haga algo y a todo le encuentra problemas, ¿sí? De los trabajos lo corren porque en lugar de trabajar se pone a hablar de Dios cuando no es el momento de estar hablando de Dios, es el momento de trabajar y con tu testimonio ganarte entonces el corazón de la gente, ¿sí? Ahora, si vas a ser evangelista, pues dedícate a eso, pero no cobres por una actividad que no realizas. Y entonces, todas esas cosas se las está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo y le está diciendo, mira Timoteo, cuidado con esas cosas, porque esos son vicios tremendos, son actitudes perversas de quienes dicen servir a Dios. Y entonces caen en descrédito y se convierten en un tropiezo para las personas y por eso las personas se lastiman y se alejan de los caminos de Dios. Bueno, pues estas cosas que estoy diciendo entonces son los requisitos que Dios me pone a mí. Esto no, ni siquiera lo estoy diciendo para ustedes, ¿eh? Estos son los requisitos que Dios le pone al que dice que quiere servir. Y entre más nivel de autoridad tenga, más nivel de exigencia debería de tener para cumplir con todas estas cosas. Y entonces cuando yo les comento que es necesario estar revisando los límites, es porque Dios a cada uno de nosotros nos va retando con esos límites. ¿Cuáles son el reto que yo tengo en estos días? Pues mi reto es poder ser un hombre que más allá de mi condición neuroatípica, pues mi esposa no se casó con un neuroatípico, se casó con un hijo de Dios. Y entonces yo tengo que dar actitud de hijo de Dios con él. Y si mi tendencia es ser más bien una persona callada y que me la paso más bien encerrado estudiando, pues tengo que salir de mi encierro y socializar con ella, buscar tiempos, ¿sí?, de relación humana con ella. Vengo de una vida poco afectuosa, lo he dicho, ¿sí? Y si fuera monje, si fuera célibe, pues no habría tanto problema, incluso hasta sería una ventaja porque así las interesadas en el pastor, pues ahí les pone uno límite como 1 kilómetro de distancia. Sí, pero con la esposa, pues tiene que ser diferente. Y hay un aspecto que esta semana, mientras estaba platicando con mi esposa, le decía que yo no había caído en cuenta. He estado hablando con ustedes sobre la importancia de dejar aspectos del pasado detrás. Y yo no había caído en cuenta por qué no me gusta celebrar. No sé si a alguien le ha pasado, pero en mi caso, nuestra familia, y yo sé que si alguien de mi familia escucha esto se puede ofender, y bueno, si se ofende, que lo revise desde el punto de vista de los hechos, pero nosotros fuimos una familia neurótica. Mi papá era un hombre con muchas virtudes, pero era neurótico. ¿Qué implicaba eso? Pues implicaba que aún las cosas, las relaciones más sencillas se tornaban conflictivas. Entonces, las fiestas, yo las recuerdo con mucho, primero con mucho terror y luego con mucho rechazo, porque cuando iba a ir alguien de visita, había que tener todo perfecto y había que hacer todas las cosas. Y más de alguna ocasión me gané unos buenos coscorrones por no estar peinado a la manera adecuada o por no estar con la corbata bien alineada o por no tener la ropa adecuada o por lo que fuera, ¿sí? Y entonces eso le quitaba el carácter festivo a las fiestas, ¿sí? Y había que comportarse de una cierta manera, había que ayudar y colaborar y tener un lenguaje adecuado, ¿no? Y tener una charla adecuada para que la gente cuando fuera dijeran, oh, qué buenos niños los del doctor, etcétera, etcétera.
Las fiestas de Navidad se reunía la familia y entonces de repente se volvían caóticas también porque tenía otra de las tías que también padecía problemas neuróticos y se tornaba una situación complicada con mi mamá y eran los pleitos de ya me voy a medianoche en Navidad y cómprenme el boleto en este momento y todo siempre terminaba así en una situación de conflicto y honestamente me daba flojera para mí las fiestas. Las fiestas de cumpleaños, yo lo he comentado, mi hermana Marta y yo somos del mismo día, 2 años de diferencia, y entonces en las fiestas, cuando se juntaban, nos hacían una misma fiesta para los dos, que pues realmente quienes mandaban en la fiesta eran los más grandes, a los chiquillos nos hacían a un lado. Y entonces pues no era divertida la fiesta. Todas estas cosas no las digo de ninguna manera porque eso sea la base del evangelio, no, al contrario. Son las cosas que quedan grabadas en nuestros corazones y de repente no sabes por qué te cuesta trabajo algo tan simple como celebrar. Y quienes me conocen de cerca saben que yo no soy nada fiestero. Todo lo que implica decir vamos a hacer una fiesta inconscientemente, y ahorita ya lo estoy sacando al consciente en esta semana, es esto va a ser una situación difícil. Significa que vamos a tener conflictos, significa que vamos a terminar molestos, significa que voy a terminar con 3, 4 coscorrones, entonces no, gracias, yo no quiero fiestas. ¿Cuáles eran los días más felices? Cuando no había nada, ¿sí? No había que quedar bien con nadie, la vida en la familia era más o menos apacible porque cada quien andaba en lo suyo, no había ni que tener ni un horario, ni había que seguir el protocolo de nada. Y entonces, ¿cómo soy feliz yo inconscientemente cuando los días son lo más aburrido del mundo porque no hay oportunidad entonces de situaciones de conflicto? Y entonces esta semana, mientras estábamos platicando de estas cosas, Dios me retaba y me decía, bueno, ya te diste cuenta dónde está la raíz, pues ya sabes qué hacer. Tienes que soltar, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón por haber guardado ese tipo de actitudes durante todo este tiempo. Tienes que perdonar todas estas cuestiones históricas de familia. Tienes que renovar tu mente. Tienes que incluso resignificar, ponerle otro nombre a las cosas para que entonces dejes de estar atado al pasado. El que anhela obispado, una vez más, buena obra desea. Pero es necesario que tengas una vivencia de Cristo que te permita compartir esperanza y no desesperanza, que te permita avanzar y no quedarte estancado, que te permita transformarte. Entonces yo les he dicho ya un montón de veces, que a Dios le tiene sin cuidado si el psicólogo piensa que yo era de espectro autista, ¿sí? Y que si soy un autista funcional y Dios dice, no, usted es mi hijo. Y es un hijo que funcione, así que compórtese como hijo de Dios y camine en la revelación de ser un hijo de Dios. Tu modelo es Jesucristo. Vive conforme a ese modelo. ¿Cuáles son tus límites? Pues mis límites son los límites de Jesús. Entonces no es que yo esté brincándome los límites, no, ya quisiera acercarme y Dios dice, pues apúrese y crezca, ¿sí? Hay que llenar los zapatos de Jesús, hay que alcanzar la estatura del varón perfecto, hay que hacer aquellas cosas que para Dios es necesario que nosotros hagamos. Hay que ver las cosas como las ve Jesús. Hay que esperar las cosas como las espera Jesús. Hay que dejar el pasado atrás como el Señor lo ha dejado. Esos son los límites. No podemos entonces simplemente quejarnos y decir, es que mis padres, es que mis hermanos, es que lo que otros hicieron. Gálatas capítulo 6 en el verso 5 nos va a decir, bueno, desde el verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo
de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, o dicho de otra manera, no te estés comparando con nadie. Y lo que debes de hacer entonces es pon tu propia vida en la balanza. Cada uno va a llevar su propia carga. Cada uno debe de hacerse responsable de su propia condición. Señor, pero es que mis papás, y dice el Señor, Deuteronomio 24, ¿sí? 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado, ¿sí? ¿Cuál fue la responsabilidad de mi padre? Esa fue su responsabilidad y es un asunto entre Dios y él. A estas alturas de mi vida, yo tengo casi la edad que tenía mi padre cuando murió, entonces no tengo excusa. Ya he vivido casi los mismos años que vivió mi padre y Dios dice, y usted ya tuvo la palabra, así que mi niño, cíñase como varón sus lomos y haga lo que tiene que hacer. Pero Señor, quizá no ha sido correcto, Señor. Quizá, pues es que tantas cosas que me dijeron, tantas cosas que me hicieron, ¿sí? Job 19, en el verso 1 dice, respondió entonces Job y les dijo, ¿hasta cuándo angustiarán mi alma y me molerán con palabras? Ya me han vituperado 10 veces, no se avergüenzan de estarme injuriando, ¿sí? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Entonces no es un asunto si otros te dicen, es un asunto si uno lo reconoce. ¿Cuáles son los límites entonces de mi responsabilidad? El conocimiento que tengo, lo dije desde el principio y poco a poco quiero ir llegando a cerrar otra vez el tema. El límite es el reconocimiento, la revelación, el entendimiento de las cosas. Y Dios dice, reconoce entonces que en esta área hay una herida que no importa si tú te la hiciste, no importa si te la hicieron. Lo que importa es que hay una herida y que al que le corresponde resolverla es a ti. No me importa entonces si te caíste, si te raspaste, si alguien te tiró la piedra o tú te pegaste solo. Lo único que importante es necesitas sanar. Necesitas resolver esas cosas. Ahora, la decisión está en ti. Tú puedes decidir si lo haces o no lo haces. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es qué haces con tu palabra, ¿sí? ¿Qué haces con lo que yo te he enseñado? Dice Proverbios capítulo 9, verso 12, ¿sí? Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Si haces lo correcto, tú recibes entonces la bendición. Y si haces lo incorrecto, entonces tú mismo estás cerrándote la oportunidad de ser restaurado, ¿sí? Pero no puedes decir una vez más, no puedes decir, es que es una herencia de otros. En aquellos días, dice Jeremías 31, 29, muy parecido a lo que ya hemos leído, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera, ¿sí? Cada uno delante de Dios tenemos entonces la vida y la condición de lo que queremos tener. Adán, cuando llega el Señor en Génesis capítulo 3 en el verso 7 y le dice, ¿dónde andas, Adán? En el 8, ¿sí? Y Adán sale y le dice, es que la mujer que tú me diste. En lugar de decir, Señor, me equivoqué. Hay algo que no es correcto y necesito resolverlo en mí. ¿Qué sucedió en mi pasado? Muchas cosas, ¿sí? Algunas de las cuales las he predicado, muchas de las cuales quizá ni siquiera las haya contado, pero lo importante no es eso, lo importante es, ¿qué voy a hacer yo con eso? Hay una frase que no está en la palabra,
y que es muy, para mucha gente es muy contradictorio que la diga un ministro en su enseñanza. Curiosamente tiene un contexto bíblico. El ser humano la persona es lo que hace con lo que otros hicieron de nosotros. Otros nos lastimaron, otros nos injuriaron, otros nos hirieron, otros tantas cosas. Sí, pero yo soy lo que haga con eso. Si yo decido quedarme en eso, entonces yo seré víctima de eso y pasaré toda la vida atado a esas mismas cosas. Pero si yo decido resignificarlo, si yo decido entonces usar el poder de la resurrección, si yo decido desligarme de esas cosas, transformarme en la nueva criatura. Si yo decido entonces tomar el poder de la resurrección y levantarme como alguien distinto, entonces lo seré. El poder de la resurrección está allí. ¿Cuál es mi responsabilidad? E insisto en el término, como lo voy a estar haciendo durante varias semanas seguramente. La respuesta que yo debo de dar, la respuesta correcta que Dios espera que yo dé, es decir, sí, Señor, renuncio a esas cosas y aún las tengo por basura a fin de alcanzar a Cristo. Ya lo hemos dicho que cuando entendemos cuando yo entiendo lo que soy, las cosas que Dios ha hecho conmigo, cuando entiendo que cada cosa que yo hago, cada cosa que yo vivo, es el resultado de la gracia de Dios en mí. Entonces, esas cosas que yo estoy haciendo, esas cosas que yo estoy viviendo, se convierten en la respuesta de parte de Dios para mi situación, para mi condición, ¿sí? Y nos es tan difícil entonces poder llegar a ese punto. Nos es tan difícil darnos cuenta de que por gracia somos lo que somos. Por gracia renuncio a lo que fui. Entonces, de manera que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿sí? 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es renovarme. Mi responsabilidad es conformarme de nuevo. Mi responsabilidad, ¿sí? Dice primera de Cristo, ¿sí? De 1 Corintios 15:10, perdón. Mi responsabilidad es trabajar más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes sé que he trabajado más que todos ellos. Y trabajar no estoy refiriéndome al trabajo físico, no estoy refiriéndome a hacer cosas afuera, no. Estoy refiriéndome a que la obra de Dios es nuestro corazón. La obra de Dios es nuestra condición. La obra de Dios es lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo. Eso es lo único que tiene un carácter eterno. Esa obra es la que estará con Jesús hasta la eternidad. Todo lo demás es transitorio. Y por esa obra, nosotros debemos de estar dispuestos a ir una y otra vez a la cruz, a morir una y otra vez a nosotros mismos y a ser levantados, edificados, renovados una y otra vez en el propósito eterno de Dios. Amén. ¿Comentarios a todo esto? ¿Qué piensan ustedes acerca de la responsabilidad de quienes hemos sido llamados a caminar con Dios?
Los escucho. Adelante, Emily. Lo que quiero comentar es que hubo un momento en el que me estabas haciendo la descripción del pasaje bíblico y me recordaste cuando Dios a mí me había dicho que me tenía que ir a México y que duré 3 años para decir que sí. Y de hecho lo comentábamos el domingo, el hecho de que tú me dijeras es que te tienes que ir porque no me utilices, o sea, no utilices la congregación como pretexto. Y cuando por fin me voy, me gasto mis ahorros, me gasto todo de lo que vendí, de todas las cosas de mi casa, había entregado la casa donde vivía y en menos de un mes, bueno, como fue como en mes y medio, me regresan en un pie, ¿no? Y, y en ese proceso, cuando yo le preguntaba a Dios qué había pasado, una de las respuestas fue, es que yo te quería preparar para este momento, o sea, que regresaras ya lista para este momento. Entonces dijeran por ahí, ¿no? Rasgar mis vestiduras, pedir perdón, pedir otra vez dirección. Duré un tiempito para entender cuál era la nueva dirección, cómo yo iba a retomar mi propósito y mi destino sin haber cumplido con lo anterior, porque yo me había negado a hacer caso en el tiempo en el que Dios me lo había señalado. Y ahora veo que me siento plena en lo que estoy haciendo, tanto en la congregación como en mi trabajo. Y honestamente agradezco a Dios por su gracia, porque en realidad no es por lo que yo soy, sino más bien fue por rendir mi corazón, ¿no? Al final del día y pues pedir perdón y decir, aquí está mi vida otra vez. Entonces, pues solo tú puedes hacer que esto retome dirección y vuelvas a poner mis patitos en fila. Entonces, creo que parte de nuestra responsabilidad es esa, porque muchas veces decimos, Dios, es que ¿por qué no me siento pleno? ¿Por qué me frustro? ¿Por qué no llego? Tú me dijiste que yo iba a ir y que iba a hacer y que iba a decir y no lo hago. Entonces, hay una corresponsabilidad de ambas partes. Dios pone su parte, pero tú también tienes que poner la tuya, ¿no? Y en algún punto hablábamos de esa colaboración no intrusiva. Dios no es intruso. Dios va a colaborar contigo, pero tú también tienes que ser responsable de tus decisiones y tomar decisiones. Entonces, creo que es una palabra que si en algún momento mi corazón lo hubiera entendido, porque yo sé que ya me la habías enseñado de alguna u otra manera, y tan me la enseñaste que me dijiste, si no vas te voy a correr, para que no recaiga el peso, ¿no? Pero sí creo que es importante que podamos masticar esta palabra de tal manera que la podamos digerir y hacerla propia, para poder hacernos responsables de lo que Dios nos ha dado. Entonces, esa es mi participación. Ok, pues gracias. Y sobre lo que decía de acá del susodicho pastor de la congregación, ¿qué piensas de esas exigencias de parte de Dios en cuanto a responsabilidades y demás? Creo que estamos en un proceso, o sea, lo digo constantemente cuando doy clases en maestría, somos personas evolutivas y de alguna u otra manera vamos madurando, vamos creciendo. En estos 12 años que me ha tocado colaborar contigo, he visto cómo Dios hace cosas, aunque seas neuroatípico, veo el esfuerzo, a lo mejor también como que entiendo el contexto por mi perfil de educación especial, pero al final del día yo veo la mano de Dios, veo también tus luchas y veo el proceso. A veces sí está como esta tendencia a exigirte muchísimo, pero es parte de tu proceso. A lo mejor si no te exigieras así no hubieras logrado todo lo que has logrado, pero al final del día el reconocerte como hijo de Dios más que la condición física, pues ejemplo me has dado, ¿no? Y creo que todos podemos tomar
tu ejemplo de alguna u otra manera y todos podemos aprender y tú sigues aprendiendo de nosotros, de nuestros procesos. Pues muy bien, muchas gracias, Mili. ¿Alguien más tiene alguna participación de todo esto que hemos dicho? Igual, pastor, Adelante. coincido completamente con Mili, sobre todo de esa parte de la responsabilidad que nos compartes. Es para mí un ejemplo a seguir, o sea, tu congruencia para mí es de tener a un pastor cercano donde puedo yo caminar con confianza a seguir los pasos de Jesús a través de ti, vaya, humanamente hablando, ejemplo vivo está haciendo de que Dios restaura, transforma. Muy claro para mí como tu testimonio, te he dicho otras veces, se parece mucho a situaciones que yo viví también en mi propia casa paterna y materna, vaya, neurosis y tantas situaciones similares. Así es que agradezco a Dios esta cercanía y este caminar con Él de la mano con hermanos como tú, ¿verdad? Y gracias a ti te doy también. Gracias, pastor. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Querido Fede, te escuchamos. Bueno, pues definitivamente creo que es una palabra que en un principio, igual que le pasó a Ezequiel, da miedo, ¿no? Dices, no, pues ¿en qué me estoy metiendo? Pero cuando ponemos la gracia de Dios dentro de la ecuación, entonces la cosa cambia tremendamente y se vuelve algo infinitamente diferente, algo que permite un gozo interior de tal magnitud que permite continuar con algo que parece que en las fuerzas humanas no sería posible llevar a cabo. También creo que es una bendición que te tengamos a ti como guía en todo este proceso, que podamos acompañarnos y sí, como dice Mili, vamos aprendiendo de ti y tú vas también aprendiendo de todos estos procesos en el que estamos inmersos todos nosotros y damos gracias a Dios por todo ello. Muchas gracias, Fede. Gracias. ¿Alguien más antes de despedirnos que tenga alguna opinión, comentario sobre lo que hemos hablado? Para mí es muy importante subrayar que el tono jocoso que de repente queremos darle a la interpretación no es por desmerecer, necesitamos ver a los que sirven aún dentro del contexto bíblico en este contexto del desarrollo del pasaje, ¿sí? Por ejemplo, estos 7 días que está ahí Ezequiel sin decir nada en medio de ellos, que muchas veces no lo tomamos en cuenta y Dios está incómodo con él, porque fue y estuvo allí. Ezequiel le dijo Dios que estuviera, que fuera, y él puede decir, pues sí, ya fui, sí, pero no hiciste lo que tenías que hacer, te dije que les hablaras. Y a veces nosotros estamos como Ezequiel, ¿sí? Decimos, Señor, es que ya fui, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Porque tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? Pero sí es muy, muy importante, entonces, en todo ese proceso, darnos cuenta de que nuestro tiempo, nuestra actitud, nuestros hechos, finalmente significan eternidad para alguien. Y cuando dejamos de vernos nosotros desde nuestra comodidad, desde nuestra fragilidad, desde nuestra miseria, desde nuestro cansancio, desde lo que sea, yo no sé. Pero cuando nos vemos desde la dimensión de la oportunidad de sembrar eternidad en alguien, entonces cambia la situación.
Es cierto, no me van a escuchar, pero esa es la oportunidad de eternidad en ellos. Por eso es tan importante darnos la oportunidad. Sí, Lore, te escuchamos. Bueno, a mí me cae el 20 en esta situación. Mi hija me dijo, mamita, estás en orientación al desempeño. Entonces le dije, gracias, Viri, porque diario pues platicamos de la palabra y de nuestras vidas. Entonces, cuando estuvimos el sábado en la reunión y vimos lo de, mujeres, damas, la reunión de damas de, pues ya grandes, no tan jóvenes. Entonces, vi el espacio vacío y empecé a orar, me lo sugirieron. Entonces, cuando voy estoy en oración con el Señor, le digo, Señor, hay un corazón hay un deseo en mi corazón sobre damas. Y luego le dije, pero ¿qué tal con la orientación al desempeño? Y luego me dijo, es que la situación no es esa, es que quiero que entiendas, no es el trabajo, más trabajo, es la actitud. Aquí es el enfoque, la actitud. ¿Cómo te sientes para hacerlo ahorita? ¿Cómo lo hacías antes? Entonces yo le dije, antes tú lo sabes, me sentía cansada y lo hacía forzado. ¿Cómo lo harías ahora? Es como una plática conmigo misma, así, algo así. Le digo, con todo el corazón, con mucho gusto, ya sí, no sería un cansancio para mí. Eso es lo que quiero, es la actitud. Cuando hay un cambio de actitud, entonces ya no está la orientación al desempeño, ¿sí? Entonces me sirvió tanto el darme cuenta, el que Viri me dijera, mamita, estás en esto, en que hubiera eso, y ahora estuviera anhelante, sí, sí hablé con el pastor Goyo y le dije, sí es una actividad que antes era muy desgastante porque lo hacíamos en Redime, en el rancho, y pues era poner sillas, esto, lo otro. Ahora, optimizamos todo y nos vamos a un restaurante, platicamos y pero le digo, pero ahora sí hay el anhelo en mi corazón, sí hay el deseo de hacerlo para que sean beneficiadas, y yo también, ¿sí? Entonces, gracias. Gracias por estas charlas y por por lo Mili, que también estuvo muy bueno el domingo, porque nos dijo Mili, dice, tiene que haber equilibrio, ¿sí? Porque muchas veces podemos decir, yo tengo el don evangelístico y estoy muy orientada al evangelismo, y ya con esto y con decirle, no me meto a lo profético, no voy y doy la palabra y ya me salvé, no salgo de la zona de confort. Pero ella nos platicaba que una vez le dijo usted, hija, y si no hubieras, una vez que estuvo en Samao, hija, y si no hubiera no hubiera estado un profeta o no hubiera, tú tenías que hacer todo, entonces es esa parte, pero cuando Dios la pone en el corazón, es actitud. No sé si me di a entender. Gracias. Sí, creo que es muy importante precisamente la actitud, porque eso cambia algo como la orientación al desempeño, donde estamos queriendo recibir el reconocimiento. De alguna manera, queremos hacer un trueque entre nuestro servicio por la aceptación, el amor, el afecto de las personas, la validación de las personas. Y eso nos saca de equilibrio. Cuando nosotros somos capaces entonces de hacer las cosas con la actitud correcta, con la motivación correcta, donde ya no estoy buscando ni que me reconozcan, ni que me aplaudan, ni figurar, no estoy buscando una cuota de ego, simplemente lo que estoy buscando es hacer lo que Dios me ha dado como capacidad hacer. Entonces,
podemos ocupar nuestro lugar con sencillez, con humildad, pero con un poder y una autoridad tremenda de parte de Dios. Creo que vas en buenos pasos, Lore, y pues me da gusto lo que estás avanzando. Perdón. Quiero ratificar que lo que Dios me dijo al final, que esto de religión, la relación, algo Por alguna razón se está cortando mucho tu señal, Lore, y nos está dando dificultad de escucharte. Sí. Como que es un problema de conexión. Ok, sí, mala señal ahorita. Estoy con datos móviles y se está cortando. Okay. Ok, gracias, gracias, Lore. Ok, ¿alguna última persona para cerrar, si es que alguien quisiera? O sea, y si no es así, pues siendo las 10 de la noche con 3 minutos, pues les agradezco infinito la paciencia como siempre y el deseo de aprender. Gracias a los que estuvieron con nosotros y les deseo una excelente noche. Espero ahorita, después de renderizar la grabación, podérselas mandar y si no, mañana temprano. Entonces tengan ustedes una excelente noche. Bendiciones. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.